entrar también, bueno, continuamos con los temas legales, pero mucho más vinculados al presidente de la República, Pedro Castillo, y lo que ha sido la audiencia también del día de hoy, donde un juez, entendemos, tiene que evaluar todavía si continúa o no la investigación que le ha abierto el fiscal de la Nación, Pablo Sánchez, bajo la tesis de que sería la cabeza de una organización criminal enquistada en el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Hoy se supo que la Fiscalía también sospecha del Ministerio de Vivienda y del Ministerio de Energía y Minas, y donde habría pues operadores directos, algunos de ellos ya fugados. Estamos con Antonio Maldonado, ex procurador, abogado, ex procurador anticorrupción y abogado. ¿Cómo está, doctor Maldonado? Muy buenas noches, don Omar. A ver, en principio, ¿qué cree que vaya a pasar con esta investigación? ¿Qué decisión podría o cree que va a tomar el juez luego de todo lo que la Fiscalía en realidad ha pintado? Bueno, la investigación en su dimensión ampliada está, desde mi punto de vista, sólidamente sustentada en la disposición fiscal número 6 del 27 de mayo del presente del fiscal de la Nación, el doctor Pablo Sánchez. Allí están clara y fuertemente explicados los fundamentos fácticos y jurídicos de por qué el fiscal de la Nación decidió ampliar esta investigación en fase preparatoria, en fase preliminar, disculpe. Claro, porque lo que dijo hoy el abogado del presidente, el doctor Benji Espinosa, es que bueno, lo que esto es prácticamente una persecución política, que lo que buscaría es darle insumos al Congreso de la República para buscar la vacancia, y se está vulnerando la inmunidad que la Constitución le da a un presidente de la República. Más o menos por ahí entiendo que va su defensa. Mire, por mi experiencia en la región, en las Américas, sobre todo recientemente, puedo yo distinguir a un ministerio público que se comporta políticamente de otro que no se comporta de esa forma. Y puedo decirle de manera categórica que el Ministerio Público peruano, con todas sus limitaciones y defectos, está tratando de consolidarse institucionalmente, está actuando profesionalmente. No está realizando ninguna persecución política, no está realizando ninguna cacería de brujas, no está usando un discurso de lucha contra la corrupción como recurso normativo estratégico de poder al servicio de un grupo político o de otro, porque debemos recordar que así como el Ministerio Público conduce esta investigación y la lidera, por supuesto, hay otras investigaciones y otros procesos que está liderando el Ministerio Público, como es el proceso públicamente conocido contra la señora Keiko Fujimori. Así es. Entonces, acá seguramente habrá ganancias políticas porque los actores son políticos de alguna u otra forma. Eso no se puede evitar. Pero lo importante es que el Ministerio Público continúe avanzando en una senda rigurosa, objetiva, imparcial y sobre todo que responda a sus estándares institucionales de objetividad, etcétera, establecidos en numerosos instrumentos internacionales y nacionales. Dentro de las consideraciones, el fiscal Pablo Sánchez, para abrir esta investigación me refiero, sostiene que el presidente de la República, al ser o sería en la cabeza de una organización criminal, con todo el aparato público estatal, tiene la capacidad de entorpecer justamente la investigación, y por eso urge comenzar cuanto antes en todo este proceso. Lo que hemos visto con las fugas, Juan Silva, Bruno Pacheco, Fred Vázquez Castillo, digamos, ¿se cumple esa hipótesis? Me parece que sí. Creo que hay varios escenarios, ¿no? Y esos, por lo menos yo veo 3 escenarios: uno que protagoniza el presidente Castillo, otro que protagoniza el Congreso y otro escenario que protagonizamos nosotros, la ciudadanía. Ajá. Y en el primer escenario, usted ha mencionado algunos elementos. Está, por supuesto, en primer lugar, la estrategia del presidente. Es una estrategia en la cual hay una... por así decirlo, una bifurcación de personalidades, ¿no? Está el señor Castillo como presidente de la República sosteniendo cosas que en la realidad no ocurren, o sea, no estamos viendo un ánimo de colaborar con la justicia, etcétera, y de otro lado está
el investigado Castillo, que a través de su defensa legal está realizando una serie de acciones y estrategias correctas, o sea, eso no está en discusión. Pero ahí hay un tema que en algún momento hay que resolver. Y es decir, hay un doble discurso, eso se refiere, entre el presidente que dice, bueno, investiguenme, yo allá, no hay ningún problema, y la defensa que está tratando de usar todas las herramientas a su alcance. Más que un doble discurso, yo creo que ahí hay una disyuntiva personal que Castillo en algún momento va a tener que enfrentar. Pero antes de entrar en ese punto, solamente quisiera cerrar el punto que era materia de su pregunta. Usted mencionó, hemos mencionado la estrategia legal, por supuesto, usted mencionó el tema de las fugas, pero hay que añadir esta última iniciativa o intención del Ejecutivo a través del Ministerio de Justicia de limitar o de reprimir cualquier forma de filtración, etcétera, ¿no? A lo que hay que añadir como antecedente en este contexto la destitución arbitraria del Procurador General del Estado. Claro. Entonces acá vemos... Daniel Soria, ¿verdad? Daniel Soria. Acá vemos acciones en el ámbito puramente legal, pero vemos otras acciones que evidentemente uno sería ingenuo si las quisiera explicar de manera aislada. Claro. Son parte de alguna forma de una estrategia dirigida supuestamente a proteger al presidente, cuando en realidad, exceptuando la parte legal, eso merece otra valoración, cuando en realidad en las partes que no son legales que hemos comentado, esa estrategia, entre comillas, no ayuda al presidente para nada. Sí, claro, porque incluso el fiscal que sustenta este pedido para continuar investigando, lo que sostiene es que de estos personajes, de estos supuestos operadores que señala la Fiscalía, había una dependencia administrativa directa del propio presidente Castillo, y en el caso de su sobrino era pues su familia. Sí, bueno, eso es parte de un patrón que hemos observado en otros casos y que se repite en este. A mí no deja de sorprenderme cómo, conociendo básicamente los dos casos más grandes de corrupción del Perú, que es Lavallato y el anterior ocurrido durante el régimen de Fujimori, cómo, conociendo eso, pudieron repetir los patrones sin saber, pensando que no iban a ser descubiertos. Pero si me permite, don Mario, quisiera brevemente desarrollar el punto de cómo se reconciliaría estos dos sombreros del presidente, estas dos personalidades, ¿no? El presidente declarando una cosa y el presidente haciendo acciones legales, por supuesto, legítimas, eso no está en cuestión. Mire, yo creo que la única forma de reconciliar eso es que el propio Castillo haga un examen de conciencia y que declare al país la verdad de los hechos, asumiendo la responsabilidad que le corresponda. Mínimamente, lo que esperamos los peruanos es que el presidente acepte responsabilidades en la reproducción de este patrón y que dé alguna explicación. Porque finalmente, miren, acá hay estándares de derechos humanos que también se aplican a casos de corrupción. En primer lugar, la sociedad necesita conocer la verdad. Es un estándar de derechos humanos. Y en segundo lugar, el país necesita garantías de no repetición. Pero no pueden cumplirse ambas cosas si el presidente no asume un compromiso consigo mismo, con su familia y con el país, diciendo la verdad. Ahora, esto no significa, porque al final, por supuesto, esto podría eventualmente perjudicarlo en el proceso penal. Sí, claro, yo me puse a pensar, es decir, admitir eso implicaría que vaya a cárcel directamente, ¿no? Podría ser. Mire, eso es una dimensión. Pero hay una dimensión en el proceso penal que podría perjudicarlo. Y yo diría que si el presidente es inteligente y su abogado, que yo creo que es un buen abogado además, desarrolla la estrategia legal adecuada, yo creo que el proceso penal va a seguir su curso y se irá construyendo a partir de las pruebas que aporte el Ministerio Público. Porque finalmente, reiterando el punto de que no se trata de una persecución política, lo protegen a él y a cualquier investigador del país las garantías del debido proceso, en particular la presunción de inocencia. Ese proceso tomará 3 o 4 o 5 años. Sí, claro, pero la primera parte, que si el presidente no hace esto, o sea, los hechos van a resolver esto. Y los hechos son que se van a seguir revelando situaciones, van a seguir produciéndose infiltraciones. Esto no lo para ninguna legislación que promulgue el gobierno. Y lo que va a ocurrir al fin y al cabo, es que el presidente va a perder todo. O sea, se va a ver obligado a renunciar. En cambio, si reconoce al menos
de alguna manera razonable su responsabilidad en los hechos fundamentales, puede pedir perdón al país y puede eventualmente tratar de salvar su presidencia. ¿Usted cree? Porque reconociendo que cometió delitos y que en la práctica era la cabeza de una organización criminal, creo que la vacancia pues estaría más que cantada, y también viendo los casos anteriores de expresidentes, Sí. Primero la prisión preventiva, como mínimo. Bueno, no, es que hay un proceso en curso en el ámbito penal, pero hay una situación, don Omar, y es que el país Sí, claro, sí lo entiendo. no acepta de ninguna manera la tesis de que yo no sabía nada, todo pasó por casualidad, yo no me reuní con nadie. Eso ya no sirve, ya no funciona. A ver, ir a conversar al canal del Estado un domingo en la mañana, un día antes del partido, ¿reflejaba justamente esa voluntad de no querer explicar nada? Mire, ese es un tema, yo creo, con relativa independencia de lo que estamos conversando, pero más allá de eso, lo que yo creo, el juicio que el presidente tiene que hacer y quienes están cerca de él y pueden tener un aprecio, deberían hacerlo desde mi punto de vista, es considerar seriamente la posibilidad que el presidente diga la verdad, por lo menos de los hechos más importantes. Reitero, eso no significa que se ponga una soga al cuello, pero lo que el país no puede aceptar de ninguna manera es la tesis según la cual mire, esta gente vino porque se le ocurrió, pasaba por Breña, se subieron, entraron a mi casa, yo no sabía nada. Eso ya no funciona. Entonces, porque mire, puede ser que lo que yo sostenga a muchos les parezca una tontería, pero lo que va a pasar inexorablemente, desde mi modesto punto de vista, es que se van a seguir revelando hechos, van a seguir ocurriendo las filtraciones. Y esto va a llegar a una situación en la que el presidente se vea contra la espalda y la pared y se vea obligado inexorablemente a renunciar. Yo no creo que la salida de la brinde del Congreso ha demostrado su alta dificultad, por así decirlo diplomáticamente, para encontrar una salida legítima a este problema. Buscan cualquier cosa, llenan de contenido las instituciones que podrían aplicarse, no importa. Con esa misma manera podrían ocurrírseles medidas extremas y al final ellos quedarían satisfechos. Como es un Congreso que no tiene la capacidad de buscar salidas legítimas y no las va a tener, y el proceso penal dura años y por lo tanto, mientras no se declare una sentencia, se presume inocente, bueno, no hay salida en el medio, salvo la que las circunstancias obliguen. Ahora, ¿y a cuántas personas, cuántas instituciones está involucrando el presidente de la República en medio de toda esta situación? Se lo pregunto porque no dejo de pensar en la policía, una institución importante que tiene una moral también que debemos cuidar como ciudadanos. Pero claro, cuando vemos lo que sucedió con Juan Silva, la fuga en sus narices de las policías, uno dice, ¿qué pasó aquí? Y me imagino que el Ministerio Público también se estará haciendo las mismas preguntas. Pero todo eso hace parte, don Omar, de una situación de debilidad institucional. Solo refuerza la idea de que tiene que llegar en algún momento un poder del Estado en consenso con el Congreso y llevar a cabo las reformas que no solo no se están llevando a cabo, sino que se están observando contrarreformas. Y eso se observa en todo ámbito de cosas como el que usted trataba antes de que yo ingresara a esta entrevista. Entonces hay una situación de deudas pendientes con el fortalecimiento del Estado que hay que llevar a cabo, más allá de los hechos concretos que estamos hablando. Muchísimas gracias, Antonio Maldonado, ex procurador anticorrupción, sobre estos temas tan delicados de los cuales vamos a seguir hablando. Pero ya estamos conectados con Hugo Rovira Zagal, oficial mayor